compartirles un poco la visión que yo tengo respecto a estos temas y por supuesto, como dijimos al final, dejamos un espacio para que puedan hacerme todas las preguntas que vean pertinentes para que nos vayamos lo más enfocados posibles de este tema. Entonces, a mí, siempre que empiezo temas de employee, me gusta hacer alusión a lo siguiente. Yo no sé si muchos de ustedes a lo mejor lo recuerdan, otros tal vez no, están más jóvenes, pero bueno, esta foto seguro les suena, ¿no? Les suena a más de uno. Y es que esta foto tiene que ver con aquellas filas que se hacían afuera de las tiendas de Apple, esta de la muy conocida tienda de Apple de la Gran Manzana, ¿no? Cuando la gente iba a hacer fila exclusivamente incluso desde una o varias noches antes para obtener un producto, ¿no? Es decir, lo que se considerarían frikis o fans de la marca a nivel de clientes. Y tenemos esta otra foto que también representa pues, una comunidad de harlistas de las muchas que hay, principalmente en Estados Unidos, quienes efectivamente hacen parte ya de casi que una hermandad, ¿no? Harley Davidson, de las pocas empresas que se puede dar el lujo de decir que los clientes se tatúan su logo sin ningún problema. Entonces yo siempre hago la reflexión de si las personas pueden volverse seguidoras de una marca, ¿cómo podrían volverse seguidoras de la empresa en la que trabajan, ¿no? Y cuando tocamos estos temas a rato siento que estamos hablando de cosas a veces un poco obvias, ¿no? Pero si fuera tan obvio, ciertos temas, sobre todo de employee experience, pensaríamos, no tendríamos, por ejemplo, los resultados que muchas veces nos encontramos cuando hacemos las encuestas de clima, las encuestas de compromiso, de vinculación laboral y en los estudios que compartiremos hoy en día sí que lo vamos a ver aún más corroborado, ¿no? Entonces, aunque en teoría son temas obvios donde yo podría pensar de, bueno, si se genera una buena experiencia para las personas en una empresa, seguro van a querer trabajar en ella. Si eso fuera tan claro, pues no tendríamos las tasas de rotación y las tasas de desvinculación que hoy tenemos a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, a la larga vamos a estar hablando de que las personas se van a quedar finalmente en una empresa en la medida que tengan experiencias memorables y significativas, especialmente en los momentos de la verdad, entendiendo por momento de verdad aquel momento en el que sí de sí me estoy jugando el que una empresa quiera quedarse en una compañía o que me renuncie, ¿no? Por ejemplo, como cuando tengo una situación personal complicada y necesito que realmente mi jefe me apoye en esto, cuando estoy por pensar en mi proyección laboral y estoy a punto de obtener un ascenso, o sea, aquellas situaciones que son clave, ¿no? Es decir, aquellas situaciones que yo vivo como empleada, como empleado. Y cuando hablamos de esto, aunque hay varias definiciones al respecto, hay una que trabajamos mucho desde ISO y que me parece que es bastante completa y es que a la larga, experiencia de empleado tiene que ver con todo lo que vive una persona en la organización en la que trabaja, ojo, a lo largo de todas las interacciones que tiene con ella, o sea, end-to-end, desde el proceso de selección hasta que decide irse de la compañía, bien sea por que renuncia, porque se jubila o incluso por despidos, ¿no? Entonces, es toda la relación que tiene con la compañía durante toda su vida y a través de todos los canales. Entonces, quiero que nos quedemos con esta definición porque esto va a ser clave a la hora de entender el concepto de ROI, a la hora de identificar si yo quiero saber exactamente cómo la inversión que yo hago en la experiencia de mis colaboradores tiene un retorno, yo debo tener clarísimo qué implica esa experiencia, de dónde a dónde implica esa experiencia. Y vuelvo a decir, este parece un tema obvio, pero muchísimas veces me he encontrado que cuando se habla de experiencia de empleado, a veces hay una visión un poco hasta reduccionista donde se piensa que es solo temas de bienestar, por ejemplo, ¿no? Olvidando el ciclo en el que apenas nos llega a conocer un empleado y ni siquiera hace parte de nuestra compañía, ahí ya hace igual parte de la experiencia de empleado. Entonces, bueno, vamos a darle un poquito de vueltas a esto y, como habíamos dicho, más allá de lo obvio, vamos a andar un tema importante, es por qué es tan importante trabajar la experiencia del empleado. Entonces, aquí les voy a pedir a quienes tengan a la mano, ¿vale? Saquen sus móviles y váyanse a Google y escriban menti.com. Quienes están en el ordenador también nos lo pueden hacer directamente desde ahí, ¿vale? Vamos a hacer una encuesta así super flash de un tema que es clave y vamos a ver un poco a ver qué tan alineados estamos con el tema. Menti.com, ¿vale? Y cuando entren ahí les va a pedir el código que están viendo en pantalla, 48 64 36 24, ¿vale? Y ahí van a salir
unas 4 preguntas que son súper importantes de cara al ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Las voy a compartir un segundito en la pantalla también para que las puedan ver. Muy bien. Y pueden empezar a responder, ¿vale? ¿Quiénes de ustedes creen que en este momento, con la información que tienen a día de hoy, pueden responder las siguientes preguntas? 4 preguntas sencillitas, básicas, donde uno es no, en absoluto, yo no tengo en este momento la información para responder esto. 5 es sí, sin problema, yo tengo toda la información para hacerlo. Y 3, parcialmente, por así decirlo. Venga, vamos a ver un poquito cómo va las respuestas. Genial. Vamos a esperar a ver unas cuantas más. Ok. Para poderlas compartir. Ok. Un poquito más. Perfecto. Vale, venga, pues tenemos ya casi 100 respuestas. Voy a ver, en teoría están viendo mi pantalla, ¿verdad? En este momento están viendo los resultados del Menti. Confirmarme, porfa. ¿Los ven en la pantalla? Perfecto. Vale, mirad, lo hicimos súper rápido, ¿eh? O sea, esto fue un pequeño ejercicio para más o menos darnos cuenta de cómo estamos. Ojo, que estamos haciendo esto, han respondido 130 personas que trabajan en diferentes organizaciones y que en teoría estas son de las cosas obvias de las que hablaba a un principio que deberíamos, por ejemplo, tener a la mano, y no siempre es así. No siempre es fácil tener esta información. Información absolutamente clave, como saber, oye, ¿cuánto realmente implica que se me vaya gente, de la mejor gente que tengo en mi empresa? ¿Cuánto le implica a la compañía esto? En términos, ojo, ya no solamente de lo que implica el salario de una persona, sino, por supuesto, el poder reemplazarle y que tengan toda la curva de aprendizaje que ya ha tenido la otra persona que se fue. ¿Qué implica mejorar la satisfacción en X puntos, no? ¿Cuánto se ahorra una empresa cuando disminuye X puntos de absentismo? De hecho, esto me hace acordar en algún momento en uno de los proyectos que trabajé de Employee, era una compañía con 170,000 empleados a nivel mundial, y entonces uno de los principales problemas que tenían era precisamente el absentismo, ¿vale? Sobre todo porque tenían problemas para conciliar la vida personal y familiar, y entonces la gente, si tenía mucha dificultad para pedir un permiso para ir al cole de los peques o al médico, pues simplemente no iba, ¿vale? Pero ese absentismo impactaba mucho porque estas personas eran guardas de seguridad. Imagínense el problema logístico que esto implicaba, ¿no? Y entonces el ejercicio era disminuyendo un solo punto del absentismo de esta compañía, ¿vale? Los ahorros que iba a tener se calculaban en millones de euros, ¿vale? O sea, como para que veamos por qué es tan importante que empecemos a tocar estos temas. Dicho esto y habiendo hecho este pequeño ejercicio, vuelvo a compartir pantalla de la presentación y entonces vamos a ver ¿cuánto realmente le cuesta a una organización no saber estas respuestas? Y esta es una pregunta con la que me encantaría que se empiecen a quedar ustedes rondando del tema que vamos a hablar. O sea, sobre todo porque además sé que en las áreas de gestión humana, en los departamentos de gestión humana de recursos humanos, se hacen esfuerzos gigantes, muchas veces que son muy difíciles de tangibilizar. Y los equipos trabajan de forma muy ardua, haciendo cosas que realmente impactan la experiencia de las personas, de los equipos, pero esto a veces no es tan fácil de traducirlo en dinero. Y ahí todas las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en departamentos de gestión humana, de recursos humanos, tenemos una deuda pendiente, yo creo que con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces es como, ¿cómo puedo ser capaz de demostrar que todo esto que estamos haciendo vale la pena? De hecho, hay una publicación que me gusta muchísimo de un equipo de investigadores que lo publicó en Harvard Business Review en el 2022, que ellos estaban obsesionados también con entender, ¿no? El tema de cómo podemos demostrar que trabajar en la experiencia de los empleados mejora, ¿no? El ROI, que tiene un impacto en el ROI. Y una de sus grandes reflexiones era, es que en las empresas normalmente se está acostumbrado a que los business case y los cálculos de ROI siempre vengan de la mano de los equipos de marketing y ventas y muy rara vez de las áreas de recursos humanos.
Es verdad que está cambiando un poquito la tendencia, incluso hay compañías donde efectivamente las personas responsables del área de people o del área de gestión humana hacen parte, por supuesto, del comité directivo, pero hay otras que no. Hay otras que nada que ver y hay otras, muchos de ustedes me darán la razón, que se sigue percibiendo todo lo que tiene que ver con gestión humana como costes y recursos. Que aquí también me van a escuchar hablar de una cosa. No me gusta el concepto de recursos humanos precisamente porque el concebir a las personas como recursos casi que va un poco, es muy reduccionista si queremos abordarlo desde un concepto de employee experience, ¿no? O de experiencias de las personas directamente. Entonces, básicamente, si vamos a hablar de ROI, y a algunos autores me gusta mucho más esta definición, ¿no? El ROX realmente, que es el retorno de la experiencia, ¿no? A la larga vamos a estar hablando de cuánto le representa a la empresa, a la compañía de ahorro en dinero, cada vez que hace inversiones en iniciativas de Employee Experience. Cada vez que yo obtengo un beneficio económico por X iniciativa que hice relacionada con mejorar la experiencia de los colaboradores, eso realmente qué beneficio le representa a la compañía, ¿vale? Y entonces aquí lo que voy a hacer es, hay mucha información de esto, traté de seleccionar como los casos más recientes y los que tienen muchísima representatividad estadística, algo así como para que no nos quede la menor duda, ¿no? De que esto, por fortuna, se puede medir y se puede revisar, pero para que nos demos cuenta un poco de que efectivamente la experiencia del empleado tiene un gran impacto ya no solo en la experiencia de cliente, que van de la mano siempre, sino en todos los resultados del negocio, sobre todo en KPIs clave del negocio, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, uno de los principales estudios a nivel mundial que viene haciendo Gallup año tras año y que en el informe de 2020 pudo hacer algo súper interesante que es correlacionar de forma contundente cuál es el nivel de relación que hay entre el compromiso que tienen las personas en su trabajo versus el desempeño laboral que tienen. Y los datos, o sea, fueron esclarecedores, ¿no? Además que me gusta mucho este estudio y ahí se los dejo para que lo puedan googlear. Es que, ojo, fue un metaanálisis porque lo que hicieron fue tomar 456 estudios a nivel mundial que implicaban 276 compañías de 54 industrias distintas de 96 países y nada más y nada menos que con 2.7 millones de empleados. O sea, mirar el impacto de este estudio. Y como grandes hallazgos que encontraron, pues por un lado, el incremento positivo, el beneficio que tenía el encontrar empleados con mayores niveles de compromiso y KPIs claves de recursos humanos, ¿no? Como por ejemplo, aumentos en la facturación de organizaciones, incluso en aquellas que tenían alta rotación, de las que tenían baja rotación, el aumento en la facturación, imagínense, es casi la mitad, un 43%. Por supuesto, una disminución de los accidentes de trabajo en casi un 64%, 81% menos de absentismo y 66% menos de baja de enfermedad. Este dato es de Forbes, pero lo quise relacionar aquí porque iba un poco en línea con los resultados que sacó Gallup. Y en KPIs de negocio se encontró que, por supuesto, había un 10% más de fidelización de los clientes, 18% más de productividad en ventas, 23% más de rentabilidad, 41% más de calidad, o sea, había menos posibilidades de errores, 28% menos probabilidades de robo o de saboteos dentro de la compañía. Y en un estudio de la Universidad de Berkeley se encontró también que los equipos eran más innovadores casi que en un 86%. Imaginar esto, lo que implica para aquellos negocios que quieren darle una vuelta al negocio, repensar un poco cómo se están haciendo las cosas. Este es, como les dije, uno de los principales estudios que hay al respecto, pero tenemos muchos más, ¿vale? Hay otro estudio muy importante de 2016, que también se publicó en Harvard Business Review, que también fue un estudio longitudinal, se hizo durante 16 meses, 17 organizaciones, 7 industrias, 3.200 personas, donde se vio qué tanto aquellas empresas que daban importancia, ellos le llaman el concepto como de cultura emocional, ¿no? Que básicamente es velar por el bienestar, por la experiencia de los empleados en las compañías, qué tanto esto tenía relación con el negocio. Y lo que se encontró es que las personas tenían una evolución muy positiva en la satisfacción, bajaban los niveles de burnout, tenían mayor autonomía y confianza para tomar decisiones, mejoraba muchísimo el trabajo en equipo, sobre todo con lo que tenía que ver con procesos, el tema de no trabajar en silos,
Indicadores como los que mencionamos en Gallup, ¿no? Ausentismo, rotación, productividad, calidad, creatividad, desempeño, mejoraron. Y, por supuesto, el apartado de clientes es exclusivo en este caso porque ahí es donde hay unas pruebas muchísimo más claras de la importancia que tiene esto. Vamos a ver, hay un estudio súper interesante que en 2020 hizo Salesforce junto a Forbes, ¿vale? De cómo era esa relación, por ejemplo, entre tener una muy buena experiencia de los empleados con una muy buena experiencia de los clientes. Y aquí, para que lo veamos de forma rápida, vemos que en ese cuadrante superior derecho, que coincide aquellas empresas que tienen tanto una muy buena experiencia de sus clientes, ¿vale? Que tienen muy buenas valoraciones en ese sentido, con una muy buena experiencia de sus empleados. Entonces, ¿qué se demostró? Que las empresas que estaban en este nivel, ¿vale? Tenían una tasa de crecimiento anual en 3 años de un 8.5, casi un doble, ojo, de aquellas empresas que estaban al otro extremo, ¿vale? Que lograron efectivamente un crecimiento, pero sin tener la mejor experiencia de empleados ni la mejor experiencia de clientes. Entonces, estos son datos que si lo traducimos en cifras, pues por supuesto son en función del negocio de cada uno, se pueden imaginar un poco la proyección que esto puede tener. Vamos a ver otro caso también que me interesa mucho, y esto fue un poco más en medianas empresas, ¿vale? En el contexto pymes, pero fue muy interesante también en el 2022 un estudio de poder identificar, oye, ¿realmente vale la pena o no vale la pena invertir en cada uno de los empleados en temas de experiencia de empleado, de cómo mejorar su día a día en la organización? Y en este caso es un estudio que demostró que tan solo para poder llevar a las, se hizo en el sector retail, ¿vale? Entonces, a las tiendas que estaban directamente en este cuartil, que era el menor, para llevarlas a este punto, ¿vale? Solo tenían que hacer una inversión, por ejemplo, de $12 adicionales por hora por empleado, ¿vale? Para poder llegar a este desempeño donde básicamente tenían casi que el doble de las ganancias, es decir, un ROI del 150%. ¿Vale? Todos estos estudios están a la mano, están públicos para que ustedes los puedan revisar, ver en detalle cómo se hicieron las metodologías, cómo se cruzó la información, pero es como para que veamos, ¿no? La importancia que esto tiene. Y hay otro caso que me encanta también, es un estudio también reciente que se hizo en 2018, donde básicamente 2 investigadores de Glassdoor pudieron confirmar esa relación que hay entre el bienestar de los empleados y la satisfacción del cliente. También es importante porque los datos que se obtuvieron eran a través de las valoraciones de 300,000 clientes, de 293 organizaciones, de 13 sectores muy distintos, ¿vale? Y lo que hicieron fue básicamente cruzar las valoraciones que las personas dan en Glassdoor sobre una compañía X y las valoraciones que daban los clientes, en este caso era de Estados Unidos, de esa misma compañía, ¿vale? Y al hacer el cruce, ¿qué se dieron cuenta? Pues imagínense, tal cual es como aparecen las empresas en Glassdoor, ¿no? Con unas estrellitas. Pues cada mejora de una estrella en la valoración de Glassdoor de una empresa, por ejemplo, corresponde a la mejora de 1.3 puntos en las puntuaciones de satisfacción de cliente, por cada vez que hay una mejora en una estrella en Glassdoor, ¿vale? Y en el caso, ojo, de empresas que tienen personal con contacto directo con clientes, sector retail, turismo, restaurantes, servicios financieros, sanidad, era el doble, ¿vale? Por cada estrella en Glassdoor se subía hasta el doble en la valoración de satisfacción de clientes. Y había un aumento de entre un 7.8 a un 18.9 en el mercado de valoración a largo plazo, ¿vale? Esta conclusión, de hecho, la pudieron sacar a partir de un estudio también que en su momento se publicó en el 2006 se llegó a la conclusión de que cada mejora, ¿vale? De un 1% de la satisfacción de los clientes para una compañía, ¿vale? Se asociaba en un aumento de un 4.6 en su valor bursátil global. O sea, mirar si esto igual lo traducimos de lo que implica, por ejemplo, llevar a las empresas en bolsa, empezar a ver cómo se van cotizando, cuál es el valor que van teniendo en el mercado, que eso va determinado en gran medida por la percepción, la satisfacción que tienen los clientes y cómo esto, por ejemplo, va relacionado con la experiencia de los empleados, pues vamos viendo un poco como el efecto dominó que puede tener cualquier cosa que vaya a incidir
en la experiencia de los colaboradores en este caso. Y hay un par de casos más que me gustaría contarles de ya ejemplos concretos, ¿no? De compañías que han hecho pilotos y cosas que han probado cómo tiene, por ejemplo, un impacto interesante correlacionar la experiencia de empleado con la experiencia de cliente. Por ejemplo, en América Express se hizo un piloto donde las personas que controlan, trabajan y saben de contact center saben que, bueno, uno de los tantos indicadores que se trabajan con los agentes de contact center es el tiempo que dura la llamada y la idea es que en muchos casos lo que se busca es que la llamada dure lo menos posible, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Esto generaba una presión altísima para los colaboradores y esto también incidía en la calidad de atención y de experiencia que generaban a los clientes. Entonces, de repente, el piloto lo que buscaba era, en lugar de estar pensando en el tiempo que duraba la llamada, además, porque eso, ojo, estaba asociado al bonus que recibían las personas, pues la compensación ahora estuviera ligada al feedback que recibían de los clientes, de cómo había sido esa atención. O sea, un cambio de chip completamente, ¿vale? Y entonces, ¿qué resultados obtuvieron con este experimento? Pues por un lado, a nivel de clientes, como la asesoría era mucho mejor, como se tomaba más tiempo para prestar, por ejemplo, un mejor servicio, por poder escuchar mejor a los clientes, pues se encontró que hubo en el piloto un 8 y un 10% de gasto en productos de Amex, un 8 y 10% más, ¿vale? Pero a nivel de empleados también la percepción de satisfacción con el rol y el sentir que tenían mayor autonomía y que la compañía había hecho, por así decirlo, un voto de confianza porque les permitía entender que ellos decidieran el criterio para saber a quién atendieron o no, eso fue clave en este caso, ¿vale? Y fue un ejercicio bastante interesante. Hay otro caso que me gusta muchísimo de Microsoft, que ellos se dieron cuenta que tenían ciertos perfiles que eran clave para la compañía en riesgo de fuga, ¿vale? Personas que por su talento, por el aporte que hacían a la compañía, consideraban que eran personas valiosas para tener en largo plazo en la compañía. Y entonces hicieron un programa de prevención de fugas, ¿vale? De ese talento. Identificaron cuáles eran los riesgos que tenían y el trabajo lo hicieron implicando directamente a los managers, que en este caso son parte clave para poder incidir en este factor, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados que obtuvieron? Pues que los managers recibieron un entrenamiento específico para poder identificar muy bien cuáles eran las personas que estaban en riesgo de dejar la compañía y gracias a esas acciones pudieron identificar qué era lo que realmente hacía que esas personas estuvieran considerando irse de la compañía, poder en la medida de lo posible responder a las necesidades de las personas para evitar esa fuga y finalmente eso se tradujo en un ahorro de 130 millones de dólares en el primer año por los costes que hubiera implicado volver a contratar y formar a los reemplazos o las personas que iban a llegar a reemplazarlos, ¿vale? Entonces, una vez más, estamos viendo cómo esto realmente se puede tangibilizar, no es algo etéreo. A veces cuando se habla de experiencia de empleado, siempre hablo, detrás de la palabra experiencia, a la larga hay dos palabras, ¿no? Emociones y recuerdos. Y hay una delgada línea en la que esto se puede volver humo, ¿no? O como dicen aquí en España, ¿no? Pájaros y flores. Es decir, hay una delgada línea en la que cuando tú empiezas a hablar de las emociones de las personas en las empresas, de la experiencia del empleado, si no lo tratamos con la suficiente rigurosidad metodológica, pues esto se puede volver humo. Y por eso es importante que entendamos la importancia de meternos de lleno en lo que es hablar directamente del retorno a la inversión, del ROI que trae trabajar en Employee Experience. Qualtrics hizo un ejercicio visual bastante interesante de todo esto que hemos contado hace un momento, ¿no? Que lo llama el ciclo virtuoso de la experiencia del colaborador. Y es ver cómo aquellos empleados que están más vinculados con la compañía normalmente generan una mejor experiencia a los clientes. Esto genera fidelidad, lealtad en los clientes y esto se ve finalmente resumido en muy buenos resultados financieros, muy buenos resultados económicos para la compañía. Y es un ciclo porque al tener mejores resultados financieros, pues se puede hacer mayor inversión en los empleados y vuelve otra vez a empezar el ciclo donde también, por ejemplo, disminuye la tasa de rotación, porque los empleados, si se sienten muy bien en la compañía, pues no van a querer irse, ¿vale? Y al mismo tiempo, cuando las personas sienten que su trabajo es valorado por los clientes, se sienten más orgullosos
y eso hace también al mismo tiempo que se vinculen. O sea, esta gráfica explica absolutamente todos los casos que hemos visto atrás, ¿vale? Cada uno de los diferentes estudios. Visualmente es esto. Esto es cómo funciona. Esta es de las cosas que al principio de la charla dije que son cosas que parecerían obvias, pero insisto, ¿no? Si fueran obvias, no tendríamos los resultados que vamos a ver ahora. Se puede entender de alguna manera, ¿no? Porque el tema de la experiencia empleada, de todas formas, es una disciplina que viene construyéndose año tras año, que viene generando mucho interés, pero tampoco es que tenga todavía mucho tiempo, ¿no? Incluso hace 10 años no se hablaba tanto de employee experience todavía, ¿no? En los últimos 5 años ha venido repuntando mucho más. Y entonces decimos, si esto fuera así, si esto fuera tan obvio, pues no tendríamos resultados como lo que arrojó el último reporte de 2022 también de ese estudio gigante que hace Gallup, de lo que implica tener empleados que no estén comprometidos, que no se sientan lo suficientemente vinculados a las compañías, ¿no? Con una cifra dramática. Yo cuando vi estas cifras que digo definitivamente hay que replantear muchas cosas en el mundo de las organizaciones, porque esto no puede ser, ¿no? O sea, los seres humanos nos la pasamos gran parte de nuestra existencia trabajando en las compañías, y no puede ser que a día de hoy, a nivel mundial, el 79% de las personas que trabajamos en diferentes compañías se sienten, en este caso, por ejemplo, desenganchadas, desvinculadas o no sienten esa vinculación. Es una cifra dramática, ¿no? Que solo muy pocas personas puedan decir, es que me encanta lo que hago, me encanta la empresa en la que trabajo y siento que esto conecta con mi propósito. Y ojo, más aún si hablamos de las nuevas generaciones, donde es muy importante este concepto de propósito y de trabajar en algo que me haga sentido, ¿no? Y ya no les digo yo de cuantificado esto en dinero, de lo que implica las pérdidas de productividad a nivel mundial, es que es casi el 11% del PIB mundial, ¿no? Creo que es una cifra tan grande que creo que como no la alcanzamos a concebir muy bien mentalmente, como que no nos impacta tanto como debería. Pero yo creo que si todas las compañías fueran lo suficientemente conscientes de entender lo que implica tener baja productividad como consecuencia del disengage, por así decirlo, ¿no? De los empleados, ya mismo estaría todo el mundo trabajando en Employee Experience y tratando de ver de qué manera podríamos mejorar esto, ¿no? Y aquí también, esto es interesante porque si vemos un poco la vinculación de las personas va descendiendo a medida que va bajando su nivel de jerarquía en el organigrama, ¿no? Por así decirlo. Las personas que tienen mejores experiencias, pues por supuesto son normalmente quienes están más cercanas al CEO, porque esto pasa muchísimo, ustedes seguro lo van a ver reflejado, ¿no? En sus empresas. Cuando tenemos las empresas que tienen las oficinas centrales o el staff principal versus las áreas de operaciones, las áreas de producción, las áreas de comercial, pues normalmente las oficinas de staff o las oficinas centrales, pues son las que tienen mayores a lo mejor posibilidades de conciliación, tienen mayores facilidades si necesito un permiso, tienen mayores posibilidades de proyección de crecimiento. Entonces la experiencia de los colaboradores va disminuyendo en la medida que se va bajando cuando los organigramas tienen este modelo vertical, pues cuando se va bajando en la escala de organigrama. Y más dramático aún, también se ha visto que la experiencia de las personas que trabajan de cara a los clientes en áreas de ventas, en áreas de customer service, no suele ser la mejor. Normalmente son las áreas que suelen estar más penalizadas, ¿no? Y a veces también vemos aquí, hay casos donde hace poco teníamos una compañía donde hicimos un journey que mapeábamos la experiencia de los clientes, pero también hacíamos una línea muy interesante de la experiencia de los empleados en esas interacciones de clientes. Y salían unas cosas súper interesantes, ¿no? Porque en alguna interacción, por ejemplo, un cliente puede decir, es que me encanta porque me prestan un servicio maravilloso, es muy rápido, me atienden fenomenal, pero cuando preguntabas por la misma situación al empleado decías, efectivamente, damos nuestro mejor servicio, pero a un costo muy alto para nosotros, porque, por ejemplo, echamos muchísimas horas, genera muchísimo estrés para dar esos resultados, ¿vale? Entonces, con todo esto, tenemos un panorama más o menos claro de cuáles son las diferentes formas en las que se puede realmente llegar a concretar el ROI, ¿vale? Pero vamos a tratar de aterrizarlo un poco más para saber por dónde empezar. O sea, si tuviéramos en este momento que más o menos hacer un assessment, ¿no? De en qué nivel de madurez estaríamos para poder medir el ROI de la experiencia empleado que brindamos,
pues lo vamos a dividir como en 3 partes básicas, ¿no? Primero tendríamos que saber qué también estamos escuchando a nuestros empleados, qué también estamos diseñando la experiencia de empleados que necesitan en función de sus intereses, de sus motivaciones, y qué tan desarrollado tenemos el hecho de poner en marcha esos diseños que hemos hecho, ¿vale? Entonces, siempre decimos que cuando trabajamos en experiencia empleado tenemos que volvernos muy buenos en escuchar, en diseñar y en transformar la experiencia de los empleados. Si hablamos de escuchar, ¿qué implica? Claro, tenemos que volvernos expertos en hacer diagnósticos 360 de Employee Experience. O sea, investigación cualitativa y cuantitativa que realmente nos muestre la foto de lo que viven las personas en nuestra compañía. Eso lo podemos compaginar con programas de voz de empleado, ¿vale? Los programas BOE, para ver tanto la voz solicitada, o sea, cuando nosotros la pedimos, como esa voz no solicitada, que es ese feedback omnicanal que nos debe llegar de forma directa o anónima y que debemos tener muy bien establecido. Mirar aquí, por ejemplo, cada uno mentalmente vaya haciendo un poco un check de lo que tiene y no tiene en la organización, ¿no? Este es el primer paso. Aprender a escuchar muy bien, ¿vale? Nos permite poder sacar una foto real de lo que hoy es la experiencia de los empleados en mi compañía y, por supuesto, a partir de ahí ver hacia dónde está el gap de lo que necesito llegar. Una vez que yo tengo muy clara la foto, ¿qué hago? Diseño. Y en este caso, por ejemplo, tal y como nosotros lo trabajamos desde nuestro marco metodológico, hablamos de un diseño, pero un diseño emocional, es decir, estamos hablando de experiencias. Entonces, aquí es clave, no es cualquier diseño, ¿no? Es el Emotional Interaction Design de vamos a co-crear, vamos a codiseñar esas interacciones que vimos que eran clave para las personas, desde la selección, el onboarding, el día a día, la conciliación, el performance, la salida incluso, hasta cuando un empleado se va, es clave tener muy bien diseñado cómo va a ser esa experiencia. Y esto va a la parte de diseñar también muy bien un modelo de governance, ¿no? ¿Cómo va a ser ese modelo de, voy a tener embajadores, líderes que van a mover a lo largo de la organización esta forma, esta filosofía, ¿no? Que es entender que la experiencia de los empleados es clave para la compañía. Y una vez que hemos diseñado, porque hay empresas que se vuelven muy buenas en escuchar, pero no diseñan. Otras dan el pasito más allá, logran escuchar y diseñar, pero jamás logran poner en marcha lo que han diseñado. Entonces, la otra parte sería qué tanto de lo que diseñamos lo podemos pilotar e iterar para poder finalmente implantarlo y lograr una transformación cultural, ¿no? Para poder decir, sí, efectivamente somos una empresa centrada en la experiencia empleado. Ahora, como pueden ver, transversal a esto, siempre, sí o sí, hay que medir. Y hay que medir porque, como dice la frase muy conocida en nuestro contexto, lo que no se mide, no se controla. Lo que no se mide, no se gestiona. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Pues aquellas cosas que nos permiten hacer correlaciones entre economics de employee experience con KPIs clave del negocio. Y aquí tenemos que hacer un ejercicio muy detallado, entender qué es lo que queremos medir. Voy a darle rápidamente como un contexto de, si hablamos, por ejemplo, de Economics de Employee Experience, hay unos 4 que podemos empezar a tener en el radar y que también les invito a que cada uno revise si en ese momento estaría en capacidad de implementarlo en su compañía. Por ejemplo, el Economic de preferencia, ¿vale? Los nuevos empleados que nos escogen por la promesa de una buena experiencia. Porque nos hemos currado tanto en la estrategia de employee branding que la gente quiere venir a trabajar en nuestra compañía. Eso pasa en muchísimas empresas. La gente quiere entrar a una empresa, ¿vale? Y eso es un economic, ¿vale? Y eso va ligado a otro que tiene que ver con el salario emocional, que es, esto es súper interesante. No le pasa a muchas empresas, pero le pasa a aquellas, por ejemplo, que están relacionadas con el anterior. Cuando uno tiene muchísimas ganas de entrar a una compañía, porque ve que a nivel de salario emocional le aporta un gran valor, incluso hay un porcentaje del salario base al que uno está dispuesto a renunciar. Esa es esa típica situación que uno se puede plantear de, mira, yo sé que aquí voy a ganar lo mismo, o voy a ganar solo un poquito más, o incluso voy a ganar un poco menos, pero yo sé que en esta empresa voy a reinventar mi carrera, voy a tener más proyección, yo sé que en esta empresa voy a tener más autonomía, o por ejemplo, una de las grandes tendencias que está marcando en este momento el mercado mundial, voy a tener mayor conciliación, ¿vale? Todo el tema de teletrabajo, todo el tema de flexibilidad laboral, el sentir que tengo una vida que va más allá de mi contexto profesional. Tenemos otro economic súper interesante que es el de recomendación, ¿no? Todas aquellas nuevas incorporaciones que se generan como consecuencia del boca a boca de los empleados. O sea,
cuando, de hecho, hay empresas que fomentan, ¿no? Que la contratación, quienes hemos trabajado en reclutamiento sabemos lo duro que es conseguir perfiles y sobre todo perfiles cualificados, y muchas veces se desaprovecha eh, el mismo potencial que tiene la organización para traerlo. A veces se deja como si fuera responsabilidad solo de las áreas de contratación o de gestión humana, y realmente quienes mejores son para reclutar son las mismas personas que dicen, mira, vente a mi compañía, que están en este momento necesitando una vacante de esto, y yo creo que tú cubres el perfil. Cuando uno siente que es una muy buena oportunidad y porque uno está orgulloso y se siente muy bien de la compañera que trabaja, uno no tiene duda de decirle a un amigo o a un familiar en aquellas empresas en las que se permite, decirle, vente a trabajar aquí, que aquí es fenomenal, ¿vale? Y finalmente está la intención de permanencia, ¿no? Que es ese tiempo que los empleados continúan en la compañía como consecuencia de las experiencias vividas. Es decir, básicamente aquí estamos resumiendo que son 4 economics claves, uno que tiene que ver netamente con la estrategia de employee branding y los otros 3 con la estrategia de retención de talento. Y mirar cómo esto se conecta y cómo aquí sí ya podemos empezar a tangibilizar muchas de las políticas que planteamos en gestión humana, las podemos empezar a medir con indicadores como estos, ¿vale? Ahora, para hacerles también un poquito un resumen del cuadro que les mostré hace un momento, de escuchar, diseñar y transformar, mira, les pongo un ejemplo. Este es un caso real que hicimos de un estudio de employee en 3 países, en este caso fue España, Brasil y Argentina. Arrancamos haciendo el journey porque dijimos, tenemos que primero, antes de ponernos a hacer cualquier cosa, tenemos que escuchar y tomar la foto real, ¿no? Y entonces en este caso es la experiencia end-to-end, desde que la gente conocía la empresa hasta que se iba de la compañía, que vivían. Y se hizo un comparativo entre países para ver, oye, en qué aspectos tenemos la experiencia homogénea y cuáles son los principales gaps y las principales diferencias, los momentos clave, los momentos de dolor. Una vez tuvimos esa foto, se pudo, por ejemplo, como esto compagina investigación cualitativa con cuantitativa, pues, por ejemplo, se empezaron a hacer mediciones de uno de los indicadores más importantes de experiencia empleado, que es el ENPS, Employee Net Promoter Score, ¿no? Y aquí rápidamente también puedes empezar a ver por unidades de negocio, por colectivos, cuáles son aquellas unidades que necesitan a lo mejor, ojo con esta unidad, que la de abajo, por ejemplo, era la de staff de España y de Argentina, son las más golpeadas respecto, por ejemplo, a Brasil, que tiene muchísima diferencia. Y entonces el empezar a tener esa claridad del nivel de vinculación, recuerden que el ENPS mide no satisfacción de los empleados, que es muy distinto, sino la vinculación emocional que tiene un empleado con la compañía, que es mucho más que la satisfacción, ¿vale? En este caso, por ejemplo, se pueden hacer correlaciones súper interesantes. Por ejemplo, uno también puede trabajar la intención de permanencia, que la habíamos visto anterior, poder ver, oye, más o menos, según lo que hemos estudiado, pues cuántas personas están en búsqueda activa de empleo, cuántas están dispuestas a escuchar ofertas y cuántas no se plantean irse de la compañía. Y si hacemos un ejercicio de correlacionar esta intención de permanencia, por ejemplo, con el ENPS, podemos sacar un gráfico como este, que es un modelo intencional, ¿vale? De lo que costarían, por ejemplo, las nuevas vinculaciones. Entonces uno correlaciona y dice, la intención de permanencia con el NPS me dice, oye, los detractores, por ejemplo, son los que en este momento están en mayor búsqueda activa de empleo, a diferencia de los promotores. Yo puedo encontrar gente que es muy fan de la organización, que es incluso embajador de la marca, y que puede que esté en búsqueda activa de empleo, y cuando vamos a ver las razones normalmente es, mira, no me quiero ir de la empresa, pero por una situación personal necesito mayores ingresos. Me lo invento, ¿vale? Por ejemplo. Pero como ven en la gráfica, lo que suele ocurrir es esto, quienes son detractores de la compañía, quienes están desvinculados, su compromiso es muy bajo, normalmente son quienes más rápido se quieren ir, por supuesto. Y cuando traducimos esto en dinero, ¿vale? En este caso se hizo un ejercicio calculando lo que les costaban las nuevas vinculaciones a esta compañía, pues sabían que en este caso tenían, para el próximo año, por ejemplo, tenían un riesgo de tener que hacer una inversión de casi 300.000 euros en nuevas vinculaciones por personas que se estaban pensando ir de la empresa, ¿vale? Como para que lo tengamos un poco en el radar de todo lo que podríamos llegar a hacer cuando se trata de hablar de ROI. Y también podríamos llegar, por ejemplo, a identificar cuando empezamos a hacer medición, lo que decíamos, ¿no? De KPIs específicos que estén relacionados con la experiencia de empleado. Por ejemplo, aquí
nosotros nos dimos la oportunidad de revisar, oye, en tu día a día, en lo que dura una jornada laboral, por ejemplo, normalmente, ¿qué tantas actividades manuales tienes? ¿Qué tanta información que podría sistematizarse hoy la trabajas en un Excel, en un PDF, en un Word? O sea, ¿qué tantos archivos no están lo suficientemente optimizados y se pueden llegar a encontrar este tipo de información? ¿Vale? Entonces, para dejar un poquito de espacio a las preguntas, que veo que por aquí hay varias, me gustaría cerrar diciendo que a la larga, cuando hablamos de trabajar la experiencia empleado, hay un concepto de Jane Meister que me gusta mucho, que ella habla de la... no suena tan bonito en español, que es consumerización, por así decirlo, ¿no? De los recursos humanos, pero el concepto es muy hermoso, ¿no? Porque a la larga habla de que gestión humana se centra en cuidar la experiencia de los colaboradores, del mismo modo que se cuida la de los clientes. Y cuando seamos capaces de entender eso, es porque nos hemos dado cuenta que por fin hicimos un cambio de paradigma y pasamos de dejar de hablar de recursos humanos a hablar de la gestión de la experiencia empleado, y que esto solo lo vamos a poder lograr en la medida en que las áreas de recursos humanos tengan dashboard clarísimos con KPIs muy específicos de cómo todas esas iniciativas que hoy ponen en marcha inciden en el negocio. Es la única forma para tener y posicionarnos en los comités de dirección frente al CEO y poder garantizar que realmente nuestro trabajo tiene un impacto muy valioso. Dicho esto, y porque era un récord hablar de este tema en 45 minutos para poder dejar preguntas, voy a pasar a responder algunas preguntas, ¿vale? Vale, voy a empezar a leerlas por aquí. A ver si pueden irlas escribiendo también. Quienes tengan en este momento, voy a empezar a leer un poquito desde arriba. Muchas gracias por todos los comentarios que están dejando. Me encanta porque veo que muchos nos conectamos con eso, que nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, veo sobre todo esa sensación de me encantaría poder mostrar lo que realmente hacemos. Tengo un equipo detrás que está haciendo un trabajo increíble y no siempre eso se visibiliza, ¿no? Vale. Un segundito. Aquí está. Vale. Ok. ¿Crees que en el entorno post-pandemia y las organizaciones... Hay un segundo que se me fue. ¿Crees que en el entorno que han tenido las empresas generan impactos? Vale. Aquí nos preguntan que si el efecto de post-pandemia y toda la reorganización que ha habido en el mundo, si generó impactos significativos en la lealtad de los empleados. Aquí tenemos, yo creo que, o sea, hay muchos, por así decir, caminos, ¿vale? Que han salido después de la pandemia, pero hay como dos tendencias clave. Yo siento que hay las empresas que entendieron súper bien la importancia de lo que implica para una persona sentirse muy bien en su compañía y saber que al tiempo necesita tener espacio para vivir la vida, porque si hay algo que nos dejó la pandemia es esa sensación de vamos a lo fundamental, vamos a lo elemental, ¿no? Entonces, hay empresas que lo entendieron súper bien y rápidamente se adaptaron para que en este caso, por ejemplo, las personas pudieran tener ese balance de conciliación que tanto estaban reclamando. Y entonces por eso ha habido el boom de todo lo que tiene que ver con diseños de trabajos en formato híbrido, incluso teletrabajo, políticas de flexibilidad, de empezar a trabajar por objetivos y no por las horas en las que puedo estar sentada en una oficina. Y eso ha sido súper interesante. Y hay otras empresas que tengo que decir muy a mi pesar, lastimosamente, están en juego muchas cosas, ¿vale? Pero sobre todo, yo creo que pesa el tema de la cultura y esas empresas que, pese a que la evidencia mostró que podían darse la oportunidad de trabajar, por ejemplo, de una forma para conciliar mejor la vida de los empleados, no lo hicieron y volvieron, por ejemplo, al 100% presencial, que hoy, por ejemplo, eso penaliza muchísimo en lo que tiene que ver en procesos de selección. Ya quiero ver a mis compañeros que trabajan en temas de selección lo que deben sufrir para buscar ciertos perfiles cuando las empresas hoy por hoy son 100% presenciales y más aún si son perfiles, por ejemplo, de IT. La gente de IT básicamente no trabaja presencial y esa es la tendencia para los próximos años. Entonces sí,
Entonces, ¿ha habido una mejora en la lealtad de algunos empleados? Pues sí, digamos, en su experiencia general, ¿no? Sobre todo de aquellas empresas también que demostraron tener muchísima humanidad para abordar temas tan duros que se vivieron en la pandemia. Y se penalizó muchísimo a aquellas empresas que, por el contrario, mostraron una actitud bastante frívola con estos temas, ¿no? En un momento que era muy clave. Vale. A ver, ¿qué más hay por aquí? Vale, en economías como la de América Latina, como rentabilizar un dígito comercial al CEO, de invertir, porque el tiempo que toma la implementación. Vale, bueno, no lo entiendo muy bien por la redacción, ¿vale? Pero lo que creo que me estás intentando decir es, a ver, es verdad que, ojo, en esto no hay tiempos específicos que uno puede decir, sí, en 6 meses vamos a sacar el ROI de esto. Y más aún cuando no tenemos, por ejemplo, los suficientes datos que nos puedan más o menos contar un poco cómo ha sido la tendencia, por ejemplo, al interior de la organización para implementar alguna iniciativa. Pero sí que es cierto, punto número 1, los procesos de transformación cultural de media bien encaminados, bien trabajados, y cuando digo bien trabajados es con un modelo de governance sólido, que la gente esté ahí todo el tiempo acompañando de un proceso de formación continuo, de una estrategia de endomarketing, suelen durar de media 2 años, ¿vale? De 2 años, dándole. Estamos hablando de grandes empresas más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Claro, en un proceso de transformación cultural, va a estar siempre atravesado por diferentes tipos de iniciativas, por ejemplo, a nivel de experiencia empleado. No en función del alcance que se le quiere dar, yo he trabajado, por ejemplo, en algunos pilotos que podemos ver en un primer semestre algunas iniciativas más sencillas, como por ejemplo, vamos a hacer el rediseño del onboarding, ¿vale? Y el rediseño del onboarding va a implicar que nos baje la rotación el primer año de personas que su experiencia los primeros 2 meses fue tan dramática que prefirieron irse de la compañía. Y si lo hacemos bien, en función del contexto de una compañía, uno puede alcanzar a demostrar, por ejemplo, cuántas personas han permanecido durante el primer año. No son cosas que se pueden dar de la noche a la mañana. Cuando trabajamos en temas de employee experience, siempre yo recomiendo ser prudente en esto, y porque hay que iterar y hay que pilotar bastante, darse la oportunidad de hacer pilotos al menos en un año y poder hacer comparativas pre y post y hacer mediciones durante todas las implementaciones a lo largo del año, porque sí que es verdad que aquí lo que tenemos que tener cuidado es de no pisarnos nosotros mismos, ¿vale? De prometer o comprometernos a ciertas cosas que no sabemos igual cómo va a responder la compañía, ¿vale? Entonces empezar a pilotar de una forma prudente, pero tampoco que nos implique quedarnos en la parálisis de no hacer nada, ¿vale? Eso es un poco como el tema. Bueno, aquí contesto un par de preguntas más que yo creo que nos da el tiempo. Vale, para profundizar, ¿dónde podemos encontrar mayor información? ¿En la Universidad de ISO se tiene información? Sí, les recomiendo mirar para temas de employee, y ahí se van a dar cuenta, o sea, la disciplina es tan incipiente que yo cuando me empecé a dedicar a esto, hace como ya unos 10 años, casi no había información como tal que hablara de employee experience, ¿vale? Y los estudios también eran muy puntuales, muy escasos. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos, cuando terminen esto, pueden googlear, en el blog de ISO tenemos muchísima información que habla puntualmente de esto, e incluso cosas muy específicas de cómo poner en marcha, ¿no? Que es lo que realmente es más útil y lo que necesitamos entender. Y también pueden encontrar con la asociación DEC, tiene un marco muy interesante de lo que es la experiencia del empleado, por ejemplo. Eso es como un referente que podríamos tener en cuenta tanto de Employee Experience como de Customer Experience. ¿Qué recomiendas trabajar primero? CX o IES, los recursos son limitados. Adriana, en eso tienes toda la razón. A ver, yo siempre pienso que esto depende de las prioridades de las compañías, de la línea estratégica que se quiera tener para los próximos 5 años. Si me preguntan a mí, y ahí coincido con una frase muy famosa que hay por ahí que dices, cuida primero de tus empleados, que ellos podrán cuidar de tus clientes, ¿no? A ver, yo creo, incluso si me voy un poco más allá, fíjense que a muchas compañías yo les he propuesto formar el área de People Experience,
¿vale? Y el área de People Experience, a ver cuántas empresas salen a lo mejor inspiradas, ¿no? Esta idea. El área de People Experience tendría como dos áreas clave, que sería el área de Customer Experience y el área de Employee Experience, ¿vale? Porque lo que normalmente vemos en las organizaciones, y eso es terrible, es que hay unos silos increíbles. Incluso nosotros trabajamos con empresas que, por un lado, contratan toda la parte de diagnóstico y la estrategia de CX, por otro lado, contratan la de IX y nunca se hablan entre esas dos áreas. O sea, es tremendo, ¿vale? Entonces, lo ideal, en un mundo ideal, sería llevarlas de la mano. Y se puede. Es verdad que los recursos son limitados, pero fíjate, bien encaminado, Adriana, un proyecto de esta connotación, mucho del trabajo de campo que se hace cuando se hace trabajo de campo para conocer la experiencia de los clientes, siempre, sí o sí, hay que tocar clientes empleados, siempre. Entonces, cuando se toca empleados, uno lo que sí podría hacer es, en los mismos focus group que se hagan, en las mismas entrevistas, en las mismas encuestas, uno podría ahondar una parte también de employee. O sea que mi recomendación es, se pueden hacer las dos, se pueden, o por lo menos lo que les contaba, si voy a hacer, por ejemplo, quiero saber cómo están mis clientes, pero al menos mapear una línea en el mismo journey de clientes, una línea de eso que impacte en mis empleados. La recomendación sería llevar de la mano, como los recursos son limitados, aquí hay que saber muy bien metodológicamente qué es lo más conveniente. Hay estudios a veces que se plantean bastante mal, que es un desperdicio de dinero para las compañías y por eso la importancia de ser muy sólidos en este punto, de saber exactamente, oye, qué es lo que más me conviene, pero sí que se podría lograr hacer un híbrido para trabajar las dos. Puestos a priorizar, yo empezaría por Employee Experience también, ¿eh? Vale. A ver, yo creo que una pregunta más. ¿Qué tipo de perfiles profesionales especialistas consideras claves en los equipos de gestión de personas para poder hacer este cambio de paradigma? Bueno, Marilina, a mí me encanta que toques este punto porque en el contexto de Employee Experience y Customer Experience incluso, lo que hemos venido viendo es una incursión tremenda de de backgrounds, de perfiles de personas que no necesariamente vienen de las ciencias humanas. O sea, normalmente en ciencias humanas, perdón, en recursos humanos suelen estar perfiles que vienen del mundo de la psicología, del derecho, bueno, también hay gente de ADE, ¿vale? Pero prima mucho las ciencias humanas. Y en Customer Experience la tendencia era más gente de ADE, gente de marketing, gente de ingenierías, ¿vale? Y en los últimos años ha habido como una especie de mezcla súper interesante. Entonces, por ejemplo, hoy en día yo conozco directores de Customer Experience que son filósofos, sociólogos, psicólogos, ¿vale? Porque se vio, como estamos hablando de experiencias de cliente, o sea, de emociones, se vio la importancia de entender, ¿no? A la mente humana, de entender quiénes son esas personas a las que yo llamo clientes. Entonces ha habido como hay más perfiles, por ejemplo, de ciencias humanas en Customer Experience, lo viene viendo, y van llegando, por ejemplo, diferentes perfiles que a lo mejor uno no se sospechaba que podían llegar a recursos humanos que también aportan muchísimo. A la larga, yo creo que esto ya no tiene que ver como tal con la carrera que estudiamos, sino con el énfasis que le queramos dar. Puestos a hablar de personas, yo les diría que sí o sí, para poder llevar a cabo un departamento de Employee Experience o de Customer Experience, las competencias que deberían tener esas personas mínimo son tres. Empatía, que se habla mucho y se hace poco de esto. O sea, yo adaptaría todos mis procesos de selección para hacer assessment y pruebas que realmente puedan garantizar que las personas que van a liderar, por ejemplo, áreas de Employee Experience, de People Experience o de Customer Experience son realmente empáticas, porque además eso da mucha agudeza y mucha visión de negocio. Dos, pensamiento crítico, porque hay que ser lo suficientemente humilde para identificar que nos estamos equivocando, desviando y que a lo mejor hay que rediseñar todo lo que hemos trabajado, por ejemplo, e innovación, porque hay que pensar por fuera de la caja, ver otros sectores, no solamente a mi competencia, sino que hay más allá, y en función de esto poder realmente hacer un mejor abordaje de la experiencia. Así que bueno, nada, con esto y por no quitarles más tiempo del previsto, porque tenemos aquí ya nuestra hora, nos quedaríamos hablando un montón de esto y nos podemos seguir la pista por LinkedIn, como les comenté, en ISO publicamos muchísima información en este sentido. A mí lo que me encantaría es que se fueran bastante inquietas con este tema y que nos quedemos realmente con la sensación de trabajar
por la experiencia de las personas en las compañías, tiene un retorno brutal en el negocio de las empresas, ¿vale? Y ya solo por eso se justificaría, pero no solo eso, sino que trabajar por la experiencia de los empleados trae un bienestar subjetivo en las personas que hace que se le dé completamente la vuelta a la realidad que tenemos hoy. No puede ser posible, como dijimos, que solo un 21% de las personas que trabajan en el mundo se sientan felices en el lugar en el que trabajan. Así que nada, encantada de haber estado con todos ustedes. Muchos saludos a todos los acompañantes de América Latina, de España y de todos los lugares en los que se conectaron. Que estén muy bien. Un abrazo a todos.